Hola, buenas tardes a todos, bienvenidos a una nueva charla. Hola Javier, Viri, Blanca, Aníbal, Gaby, Jorge, bienvenidos a todos. Vamos a seguir hablando acerca del octavo mandamiento, no robarás. Hoy vamos a dar una estudiada al sistema judicial y vamos a hablar un poco acerca de las prisiones modernas y su historia. A pocas personas se les ocurre que podría haber una alternativa a la práctica moderna de repartir sentencias de prisión por delitos contra la propiedad. Sin embargo, por extraño que parezca, esta práctica tiene solamente unos 200 años, no más. Nuestro moderno sistema penal es el método más costoso y quizás el menos efectivo, ¿no es cierto?, para manejar el crimen en la historia del mundo completo. Y es así para poder agregar una cosa más a la larga lista de fallas del sistema para el momento en que está preparado su colapso, ¿no es cierto? También está lejos de ser humano según los estándares bíblicos, porque aunque admitimos que ciertamente es más humano esto que la forma en que se manejaba anteriormente en Europa antes de ser implementada esta nueva forma, ¿no es cierto? Poner un hombre en una prisión por robar una barra de pan en Estados Unidos era ciertamente mucho mejor que ahorcarlo en Europa. Aún así, las escrituras tienen una solución mucho mejor. Las prisiones existen desde hace miles de años, ¿no es cierto? Pero en lugar de usarlas para almacenar delincuentes como lo hacemos hoy, se usaron casi exclusivamente para detener a presos políticos. Hola Tabita, bienvenida. En 1776, Massachusetts tenía una ley para que los ladrones fueran azotados o multados por sus primeros delitos. En las segundas ofensas, los ladrones tenían que pagar 3 veces el valor de la propiedad robada a sus víctimas como restitución y eran obligados a sentarse en la horca durante 1 hora con la soga alrededor del cuello, ¿no es cierto? Como para que fueran sabiendo lo que se sentía en el trazar de delitos, eran ahorcados. William Penn, el fundador del estado de Pensilvania, porque todo nuestro sistema penal, y de todos viene de ahí justamente, de William Penn, y lo hemos heredado en todas partes del mundo, ¿no es cierto? Básicamente. Es el padre justamente de este sistema penal moderno. Sin embargo, un siglo más tarde, después de la guerra de la Revolución, se produjo una reacción contra las penas excesivas y crueles en nombre de la justicia, ¿no es cierto? Desafortunadamente los reformadores más influyentes fueron más instruidos en la filosofía de la ilustración humanista, ¿no es cierto?, que en la ley bíblica. Por lo tanto, empezaron a defender las penas de prisión como castigo para la mayoría de los delitos en lugar de restituir a las víctimas como lo exigen las escrituras. En 1796, Filadelfia estableció la primer penitenciaría en la historia con el propósito de darles a los delincuentes la oportunidad de ser penitentes, ¿sí? El criminal fue puesto en régimen de aislamiento, sin nada que hacer excepto leer las escrituras y orar. Esa era la única cosa que tenían que hacer, ¿no es cierto? Después de que se le hubiera dado suficiente tiempo para la búsqueda del alma, ¿no es cierto?, iba a recibir pequeños proyectos de trabajo bajo la teoría de que el prisionero, ahora aburrido hasta la muerte, ¿no es cierto?, apreciaría cualquier cosa que hacer. Por lo tanto, estaba en condiciones de aprender laboriosidad, según ellos, antes de ser devuelto a la sociedad. Así, el gran debate se desató sobre cuál era el método adecuado, ¿no es cierto?, para producir una sociedad sin crímenes. Ese gran debate no ha terminado nunca. En ese momento eran pocos lo que cuestionaban el valor de las cárceles en sí, ¿no es cierto? Porque como todas las cosas novedosas, apenas salen, hay que testarlas, ¿no es cierto? Tienen que pasar años antes de que se compruebe si son útiles o no. Pero después de un siglo, los sueños utópicos de una sociedad sin crímenes se habían olvidado hacía mucho tiempo. Pocos prisioneros se habían vuelto penitentes realmente o rehabilitados, ¿no es cierto?, cuando eran liberados y el problema parecía simplemente haberse agravado. Pero a pesar del fracaso del gran experimento de la prisión estadounidense, el sistema continúa en la mayor parte del mundo, sí, por falta de una mejor idea o por ignorar la mejor idea que realmente está expuesta en las escrituras. Mientras la mayoría de las personas logren mantenerse fuera de la cárcel, sí se preocupan poco por los que son enviados dentro de ella. Si en nuestra justicia propia hacemos muecas, apuntamos con los dedos a los criminales sintiendo poca simpatía por ellos. Los creyentes conservadores generalmente abogan por encerrarlos y tirar la llave a los cocodrilos. Mientras tanto, Elohim nos juzga con un índice de
criminalidad cada vez mayor que cuesta más y más dinero, obviamente, para construir más y más prisiones. Los impuestos solo pueden subir, lo que a su vez genera una revuelta fiscal entre las personas comunes, no criminales, que son las que terminan pagando por un sistema que no funciona. El sistema está destinado a fallar eventualmente, ¿no es cierto? Y los creyentes deberían tener un buen sistema para reemplazarlo. Obviamente, ese sistema existe. La injusticia del sistema penitenciario. Supongamos que un ladrón roba mercancías por valor de $100 en una tienda, sí, pero es atrapado algún tiempo después. Hola Katy, bienvenida. A estas alturas ya se ha gastado el dinero, ya no lo tiene, ¿no es cierto? Entonces el propietario de la tienda sabe que nunca será recompensado por sus pérdidas, pero la única manera de desalentar a esos ladrones es presentar cargos y encarcelarlo. Así que la tienda debe pagarle a un abogado para que se encargue del caso, lo que puede costarle mucho más de lo que valían los bienes robados, ¿no es cierto? Luego se asigna al ladrón un abogado designado por el tribunal, ¿sí? Porque él no lo puede pagar, entonces tiene el defensor público. Por lo tanto, los contribuyentes, incluido el propietario de la tienda también, son responsabilizados por el delito y tienen que pagar el abogado del criminal. El ladrón finalmente es declarado culpable y condenado a 1 año de prisión, donde los contribuyentes inocentes o el resto de la sociedad, ¿no es cierto? Y también el propietario de la tienda deben alojarlo, vestirlo, alimentarlo, protegerlo a un costo de aproximadamente $60.000 por año, ¿sí? Entonces, durante este tiempo que pasó en la prisión, se le da un número, se lo deshumaniza y se lo trata como a la basura más grande de la tierra para garantizar la ley y el orden, ¿no es cierto? En lugar de orar de manera penitente, el ladrón se siente amargado y se le enseña a odiar a los responsables de haberlo colocado en ese lugar sin considerarse a sí mismo y sus acciones como partes desencadenantes de lo que le sucede. Evidentemente tiende a colocar toda la culpa en otro. Pero no todo está perdido, ya que también se le ha dado una oportunidad sin precedentes para aprender cómo no ser atrapado la próxima vez, porque las prisiones son bien conocidas como las universidades del crimen, ¿no es cierto? Mientras tanto, la familia del ladrón ha perdido su medio de apoyo y debe ir en busca de asistencia social, cupones de alimentos, ayuda, ¿no es cierto? ¿Proporcionados por quiénes? Pues por los mismos contribuyentes inocentes, incluyendo una vez más al dueño de la tienda robada, quien ha sido responsabilizado una vez más por el delito de otra persona. Supongamos, sin embargo, que el ladrón logra superar la amargura, ¿no es cierto?, de la vida de la prisión, llega a conocer a Yeshua HaMashiach, ¿sí? Entonces el ladrón es salvo. Supongamos que se vuelve realmente reformado y desea sinceramente seguir a Mashiach y las leyes de Elohim. Cuando sale de la prisión debe encontrar trabajo en una ocupación legal, pero ahora encuentra que en este momento ya nadie quiere contratarlo debido a sus antecedentes penales pasados. Ahora debe pasar por el resto de su vida incapacitado. La sentencia de prisión continúa por el resto de su vida. La sociedad lo sigue castigando mucho después de que supuestamente pagó su deuda con la sociedad. El hecho es que no pagó nada. No es de extrañar entonces que las posibilidades de que un interno sea rehabilitado y convertido en un ciudadano productivo, que es lo que supuestamente pretenden o dicen que pretenden las prisiones, ¿sí?, sean tan escasas. Según un juez de Quincy, en Massachusetts, la tasa del fracaso de las cárceles es de aproximadamente el 90%. Y él no estaba hablando de un fracaso para alojarlos sin que se escapen, no, estaba hablando del fracaso en rehabilitarlos realmente. A menudo se dice incluso en la televisión que el sistema tiene fallas, pero es el único que tenemos, ¿sí? Pero es el único que tenemos porque nos negamos a cambiarlo, ¿sí? De hecho, tenemos que hacerlo lo más rápido posible, no solo por el bien del público en general, sino también por el de los internos, ¿no es cierto?, los encarcelados. Los legisladores parecen no tener respuesta, o sea, la sociedad no tiene respuesta, no dice nada, no cambia nada y dejan todo como está, ¿no es cierto? Unos abogan, algunos se ponen de un lado y dicen sentencias más duras y quieren hacer que las cárceles que parezcan sean lo más parecido posible a lo que ellos imaginan que es el infierno, ¿no es cierto?, como un elemento disuasivo para los criminales, cosa que no disuaden a nadie, ¿no es cierto?, porque hasta ahora no se ha visto eso. Otros, sabiendo que los criminales no son rehabilitados realmente por sentencias más severas, no sirve para nada justamente, solo pueden recomendar gastar más dinero en programas carcelarios, oportunidades educativas que no siempre son aprovechadas por otras circunstancias, y esto es bastante impopular para los contribuyentes que tienen que pagarlo todo, al final de cuentas. El problema parece insuperable, ¿no es cierto? No importa cómo construyamos las celdas de la prisión, no hemos resuelto el problema más crucial de todos, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que se ha perdido de vista en todo esto? La justicia.
no se ha generado justicia en ningún momento. En lugar de una sola víctima del crimen, ahora tenemos tres: la víctima original, el contribuyente y el criminal. Todos terminan siendo víctimas. ¿Hay alguna respuesta para esta espantosa situación? Puede ser difícil de creer para muchos, pero las escrituras tienen la respuesta. La justicia de Elohim restaura todas las pérdidas a la víctima del crimen sin hacer responsables al resto de los pobladores, ¿no es cierto? Y el ladrón se restaura a una posición productiva de ciudadanía plena, con justicia y perdón para todos. En pocas palabras, es un principio de la ley bíblica que la justicia no se ha hecho hasta que no se haya hecho una restitución total a todas las víctimas de la injusticia. Todo tiene que ser restaurado. O sea, se debe restaurar el orden legal original, ¿sí?, en lugar de crear nuevas injusticias para tratar de equilibrar o reparar las antiguas. Cuando la naturaleza del delito es tal que la restitución es imposible, cuando el ladrón se niega a hacer una restitución para restaurar el orden legal, la pena es la muerte. Finalmente, el ladrón debe asumir la plena responsabilidad de sus acciones y es el único responsable del crimen. No se le puede imputar nada a nadie más. La guía básica para el manejo de delitos contra la propiedad está en Shemot 22 del 1 al 4. Las escrituras ordenan que se pague una doble restitución a la víctima, como ya vimos, ¿no es cierto?, siempre que el ladrón pueda restaurar el objeto original que robó, porque todavía lo tiene en sus manos, ¿no es cierto?, por así decir. Si ya dañó el artículo, si ya lo vendió, lo que sea, ¿sí?, o no es posible recuperar ese artículo robado, entonces tiene que pagar 4 o 5 veces el valor del artículo robado. Tan simple como eso. Normalmente eso sería 4 veces el valor del artículo, como una oveja, ¿no es cierto?, o un automóvil, si lo podemos llegar a comparar, ¿no es cierto? Sin embargo, si ha robado las herramientas de trabajo de un hombre, como un buey en tiempos antiguos, el ladrón debe pagar 5 veces esa restitución. Por lo tanto, las escrituras no condenaron a los ladrones a prisión en ningún momento, sino que ordenaban que reembolsaran a sus víctimas una cantidad precisa, determinada, que la determinaban los jueces, ¿no es cierto?, que estaba calculada sobre el valor de la mercadería que había sido robada. El juez no tenía derecho ni de aumentar ni de disminuir esa cantidad. La víctima era la única que podía disminuirla, ¿no es cierto? Si el juez disminuyera esa cantidad, defraudaba a la víctima. Aumentarla, defraudaba al ladrón. No se podía defraudar a ninguna de las dos partes, porque eso es injusticia para cualquier lado. Solo la víctima tenía el derecho de perdonar entonces la deuda, en su totalidad o en parte. Incluso cuando el ladrón arrepentido tenía el derecho de dar a la víctima más de lo que la ley exigía. La ley de Hammurabi, que con la cual vamos a comparar ahora, ¿no es cierto?, que era la ley común de Canaán durante los días de Moshe, en su párrafo 8 dice: si un hombre ha robado un buey, una oveja, un asno, un cerdo o un barco, ya sea del templo o del palacio, pagará 30 veces. Así. Si es de un hombre pobre, rendirá 10 veces. Ya hemos hablado, ya hemos mencionado que se hacía esa diferenciación, ¿no es cierto?, entre las personas ricas, las cosas de las personas ricas y las de los pobres, ¿sí? Si el ladrón no tiene con qué pagar, será condenado a muerte. Entonces acá se desprende que el ladrón común promedio que robara a un vecino tenía que pagar una restitución de 10 veces. Sin embargo, dado que la mayoría de los ladrones no podrían reembolsar esa cantidad, es probable que muchos de ellos fueran ejecutados y en lugar de rehabilitados a través del trabajo. Así que las escrituras muestran mucha más misericordia hacia el ladrón que la ley de Hammurabi. El código de Hammurabi también discrimina, como estábamos diciendo, entre los ricos y los pobres en gran parte de sus leyes, no solamente en estas que mencionamos, sino en otras que también aparecen. Exige acá indemnización de 30 veces, una cantidad tan irrazonable que seguramente eran absolutamente condenados, era una sentencia de muerte en todos los casos. La pena de muerte era obligatoria en caso de robo de propiedad de un palacio o templo, ¿sí? Como leemos en el párrafo 6, si un hombre ha robado los bienes del templo o palacio, ese hombre será condenado a muerte. Pronto, acabó, ¿sí? Además, el que haya recibido de su mano el objeto robado también será condenado a muerte. Quizá la característica más prominente justamente del Código de Hammurabi es su distinción de clase, ¿no es cierto? Ya acá notamos que hay por lo menos 4 clases de personas acá: los pobres, los ricos, los sacerdotes del templo y los gobernantes políticos de los palacios, ¿no es cierto? Tenemos 4 clases, por así decir. Esto está enmarcado
marcado contraste con la ley divina, así donde todos los hombres tienen garantizada la misma justicia delante de la ley. Y todo el mundo dice que los sumerios, los babilonios y todo lo demás eran superiores, ¿no es cierto?, a la ley de la Biblia, y que la Biblia se copió. La Biblia no se copió en nada, corrigió al contrario muchísimas cosas. En la ley hay distinciones entre israelitas y no israelitas, es cierto, o sea, ciudadanos y extranjeros, pero en materia de justicia todos son iguales. En Shemot leemos que si un hombre muere mientras roba una casa a la noche, se considera homicidio justificado, defensa propia. Si esto se debe a que en la noche es difícil ver, como ya lo dijimos. Por otro lado, si el robo ocurre durante las horas del día, cuando puede ser reconocido y todo lo demás, ¿no es cierto?, no se puede matar a menos que esté claro que está amenazando la vida de la otra persona, ¿sí? Entonces, Elohim determina que el robo no debe ser castigado con la muerte en ningún momento, ¿no es cierto? Ni tampoco puede un hombre dispararle al ladrón para evitar que se escape. No se puede matar al ladrón para que no se escape, porque no es un asunto de muerte. Esto era muy diferente en la ley de Hammurabi, justamente, donde el ladrón debía ser ejecutado en el lugar y enterrado junto al lugar donde había cometido el crimen. Ahí nomás. Ahí no se hacía distinción entre robo diurno, nocturno, ni nada, absolutamente. Las escrituras también tienen una provisión misericordiosa para rehabilitar a un ladrón que no puede pagar a su víctima. Mientras que el Código de Hammurabi prescribe la pena de muerte, no lo tenés, estás muerto. La ley de Elohim exige que sea vendido por su robo, y ya sabemos lo que es una esclavitud temporal, ¿no es cierto? En otras palabras, el tribunal determinaría la deuda total, ¿no es cierto?, y luego su trabajo se vendería al mejor postor, por ese precio, ¿no es cierto? Entonces, quien quiera que estuviera dispuesto a pagarle el salario más alto por su trabajo, lo contratara hasta que pagaba la deuda. Por ejemplo, si el ladrón debía 5.000 en restitución, ¿no es cierto?, el precio de su venta se fijaba en 5.000, justamente, ¿no es cierto? El ganador de una subasta, se subastaba, si tomaba entonces la nota de deuda del juez, pagaba a la víctima esos 5.000 adeudados. El ladrón entonces pagaba, ¿no es cierto?, lo que debía. El ladrón entonces iba a trabajar para su nuevo amo, que se convertía en su empleador, ¿sí?, por la cantidad de tiempo que hubiera sido ofrecida, que hubiera sido determinada. La familia del ladrón iba con él, vivía con él y sería apoyada, ¿sí?, por el que lo había comprado la mano de obra, de manera que el ofertante tenía que tomar en cuenta esos gastos también mientras licitaba la mano de obra del hombre. ¿Sí? Así que el ladrón se esfuerza por redimirse sin perder el tiempo en prisión como un animal enjaulado. Esto no era esclavitud en el sentido en que lo pensamos hoy, esclavos como los negros, como se hizo con la trata de esclavos de África, ¿no es cierto? Porque aquellos que trabajaban por una deuda cayeron bajo la protección de las leyes laborales de las escrituras, que protegen a los empleados de ser maltratados y abusados. El único inconveniente real era que el ladrón que había sido vendido no podía cambiar de trabajo o escapar de ese trabajo, evidentemente, hasta que su tiempo se hubiera completado y él hubiera terminado de pagar su deuda. Si intentaba escapar, o si por alguna razón se negaba a restaurar el orden legal, o sea, pagando la indemnización, la pena era la muerte, no había otra. Ahí sí, porque ya se estaba negando a todos. Y la sociedad tiene el derecho de ser protegida de aquellos que se niegan a restaurar el orden legal, es decir, criminales endurecidos, ¿no es cierto? Por otro lado, el ladrón también tiene el derecho de ser tratado como un ser humano en lugar de como un animal. Muchos han calumniado la ley de Elohim como cruel y despiadada, cuando de hecho son las leyes de los hombres las que son crueles. Elohim es muy misericordioso y ha revelado su carácter amoroso a través de su ley. Cualquiera que haya pasado un tiempo en una prisión moderna por robo se va a dar cuenta de esto inmediatamente, ¿sí? Si se les da una opción, la mayoría de ellos se sentirían felices de librarse de una deuda, que fue lo que contrajeron, ¿sí?, en lugar de sentarse en una jaula sin pagar nada, porque al final, cuando salen de la prisión, esas personas todavía están debiendo y por lo tanto la sociedad los continúa considerando ladrones, porque no ha devuelto lo que robó. Realmente las penas de prisión son un pecado. Los beneficios del sistema judicial de Elohim son obvios. Las víctimas del crimen son recompensadas rápida y económicamente, porque la víctima enseguida ya es resarcida. Los inocentes no son responsables por los pecados de los culpables. No se hace pagar impuestos a toda la población para mantener a nadie. El ladrón es tratado como un deudor que trabaja para pagar su deuda, en lugar de estar enjaulado
tratado como un animal y alimentado a expensas de los contribuyentes. Bajo este sistema, todas las víctimas son recompensadas al menos el doble tan pronto como se concluya la subasta. Ya está todo terminado y legalizado prácticamente al comienzo. Lo único que le falta al ladrón es trabajar para pagar la deuda completa. A los ladrones convictos se les enseña a trabajar en el mundo real en lugar de recibir proyectos de trabajo a 11 centavos de dólar por hora, como verdaderos esclavos. Eso es esclavitud. Su familia no necesita recibir asistencia social, lo que hace felices a los contribuyentes, que no tienen que estar sustentando nada. Entonces se hace justicia sin crear más víctimas y sin crear un criminal amargado y endurecido. Se trata de perdón. El propósito final del sistema de restauración de Elohim por robo es obtener el perdón para el criminal, porque esto está hablando y es una pequeña maqueta, ¿no es cierto?, de lo que es la ley del perdón, la ley del jubileo, y está hablando del perdón para la humanidad. ¿Sí? No está hablando de criminales, nosotros somos los criminales, y lo que está mostrándonos justamente es la forma en que Él nos trata a nosotros y cómo estamos siendo tratados. En este momento nosotros hemos sido vendidos a la ley del pecado, ¿sí?, para pagar nuestra deuda. Y como no podíamos realmente pagar nuestra deuda, el que vino y la pagó por nosotros fue Mashiach, ¿no es cierto? Eso lo sabemos. Hola Eduardo, buenas tardes. Entonces, no hay perdón para el ladrón en nuestro moderno sistema de justicia. Justicia entre comillas porque no tiene nada de justo. ¿Por qué la víctima debería perdonar al ladrón cuando ha perdido toda la propiedad robada y después tuvo que gastar más dinero en honorarios de abogados para procesarlo, ¿no es cierto? Y después tuvo que pagar los impuestos para mantener a la gente en la cárcel. ¿Por qué debería la sociedad perdonar al ladrón cuando se les ha hecho responsables a ellos? Sí, por defenderlo, por alimentarlo, por pagar la sentencia, ¿no es cierto? Y mantener a la familia también mientras él estaba en prisión. ¿Por qué alguno de los dos debería perdonar al ladrón cuando viven con miedo del día en que sea liberado, a menudo amargado, no rehabilitado y ahora quiere ir a vengarse, ¿no es cierto? Y para el caso, ¿por qué el ladrón debería perdonar a la víctima y a la sociedad en general después de que lo han tratado como un bicho encerrado, ¿no es cierto? Lo han sometido a un trato deshumanizante, verdaderamente, por parte de este moderno sistema penitenciario, ¿no es cierto? ¿Por qué debería el ladrón perdonar a la sociedad por pecar contra los juicios de Elohim? Porque es un pecado lo que la sociedad está haciendo, ¿sí? En lugar de darle una obra significativa por medio de la cual pueda redimirse, pagando su deuda como Yahweh ha determinado, ¿sí? Enviar a cualquiera a la cárcel es simplemente una forma legalizada de secuestro, realizada por toda la sociedad, en la cual la sociedad encima paga por el secuestro. No tiene ningún sentido, ¿no es cierto? Es un delito peor que el mero robo. Lo que se hace con estas personas. De esta manera el ladrón ha sido victimizado más que el resto de la gente. O sea, ha sido peor lo que se le ha aplicado que el crimen mismo que cometió, porque no tiene ese tipo de castigo, ¿no es cierto? Entonces, cuando finalmente liberado, su capacidad para encontrar trabajo, además, se está completamente obstaculizada, y lo que nos queda es un ex convicto, una persona que para la única manera que va a poder sobrevivir es seguir cometiendo crímenes, porque no le va a quedar otra cosa, porque la gente legal le cierra la puerta en la cara. Entonces, bajo la ley de Elohim, el perdón es obligatorio. Se debe perdonar una vez que la persona haya terminado de pagar, porque una vez que la persona termine de pagar su deuda, y la deuda, la ley establece, tu deuda es esto, una vez que la terminaste de pagar ya no debes nada, por lo tanto volvés a tu condición anterior, ya no sos ladrón, pagaste tu deuda, ya no sos ladrón, acabó el tema, ¿sí? Entonces hay muchas razones para perdonar al ofensor una vez que haya pagado la restitución total a las víctimas. La víctima ha sido recompensada al menos doblemente, ¿sí? Así que la víctima no puede decir nada, al contrario, salió ganando, por así decir. La sociedad no ha sido responsabilizada de ninguna manera con ningún gasto, con ningún costo, ¿no es cierto?, por los pecados del otro. Y el ladrón ha tenido que redimirse a sí mismo de la esclavitud del pecado, ¿sí? Una vez que la deuda ha sido pagada, se le devuelve la ciudadanía plena, y ahora se espera que sí, ciertamente haya aprendido, ¿no es cierto?, y como ha sido perdonado, ya que ha pagado sus pecados, no le pueden ser recordados, ¿no es cierto? Obtener el perdón es la clave para la rehabilitación.
En cualquier sistema de justicia, ya sea en el hogar o en la sociedad, debe haber perdón si esperamos restaurar a los pecadores. Eso ocurre también para nosotros padres cuando estamos enseñando, ¿no es cierto?, enjuiciando, entre comillas, a nuestros hijos. Sin perdón, solo hay castigo. Y esos sistemas alimentan la rebelión y la ira, evidentemente. Solo el sistema judicial de Elohim conoce el verdadero valor del perdón en su tratamiento del crimen. Y el crimen puede tener muchos niveles. Debido a que hay perdón con Elohim, tenemos respeto a él como un Padre divino. Dar en vez de obtener. Dice Shemot, no hurtarás, ¿no es cierto? Entonces, este mandamiento que nos prohíbe robar, nos hace reflexionar acerca de dos formas también opuestas de pensar y de vivir en general. La actitud egoísta que hace hincapié en quitar, ¿no es cierto?, y obtener lo que sea que no pertenece, prevalece por doquier, pero la actitud del dar es justamente la que refleja el amor de Elohim que Él tiene para todos nosotros. Es exactamente lo opuesto, ¿no es cierto?, del robar. Lo opuesto a robar es dar. El robo es la manifestación más obvia de la avaricia y la codicia, ¿no es cierto? Es un acto en el que se destaca la obtención de cosas materiales o intangibles, ¿no es cierto?, sin consideración por los derechos o sentimientos de las otras personas, burlándose de los límites establecidos por la sociedad y por Elohim mismo. El ladrón es la personificación misma del egoísmo. El aspecto espiritual de la prohibición del hurto nos dice dónde empieza la lucha contra el egoísmo, y se inicia cuando aprendemos a respetar los derechos y las necesidades de los demás. El octavo mandamiento garantiza el derecho que todos tenemos de adquirir y poseer algo en forma legítima y legal. Si Elohim quiere que ese derecho se respete y se proteja, no existe esa cosa de no hay propiedad privada. Y Elohim defiende la propiedad privada, ¿sí? Esto no es capitalismo, esto es lo que es, porque Yahweh es el dueño de toda la creación, ¿no es cierto? Y eso no lo va a dejar en manos de nadie. Su perspectiva de las posesiones materiales es equilibrada. Él quiere que prosperemos, ciertamente, y que disfrutemos de las bendiciones físicas. Yahanan en su carta tercera dice: amado, mi oración es que prosperes en todas las cosas y que tengas salud, así como prosperas en lo personal. O sea, le está deseando prosperidad en el cuerpo físico, en todas las cosas que haga, ¿no es cierto?, en todo lo material que pueda obtener, y en lo personal, o sea, en lo espiritual. Entonces, también Yahweh espera que utilicemos con sabiduría todo lo que Él nos da, ciertamente. No quiere que las posesiones materiales sean lo más importante en nuestras vidas, ¿no? Él se agrada de que prosperemos cuando utilizamos las bendiciones materiales como un medio para lograr propósitos que son más importantes, sino que son para nuestros propios placeres. Para Elohim es muy importante que la motivación de nuestras decisiones sea la generosidad y no la avaricia, de esta manera. Entonces, debido a que el dar y servir son cualidades de su propio carácter, Él requiere de nosotros, de corazón, que demos y sirvamos en lugar de procurar posesiones o lujos para nosotros mismos y procurar colocarnos encima de los demás. Él ama al dador alegre, ¿no es cierto? Y Yeshua se refirió a este asunto cuando habló de ayudar a alguien que necesita un préstamo. En Lucas 6 dice: a cualquiera que te pida, dale, y al que coja lo que es tuyo, no se lo vuelvas a pedir. Y como quieren que los trate la gente a ustedes, así también trátenlos ustedes a ellos. Porque si aman a los que los aman, ¿qué mérito tienen? Porque también los pecadores aman a los que los aman. Y si le hacen el bien a los que les hacen bien, ¿qué mérito tienen? También los pecadores hacen lo mismo. Y si les prestan a aquellos de quienes esperan recibir, ¿qué mérito tienen? Porque también los pecadores les prestan a los pecadores para recibir el mismo trato. Ustedes, en cambio, amen a sus enemigos y hagan el bien y presten sin esperar ningún provecho. Entonces su recompensa será grande y serán hijos del Altísimo, porque Él es bondadoso para con los ingratos y los perversos. Basando lo que viene enseguida, después de esto que continúa, dice, en lo que nos dijo acerca de ser generosos en lugar de egoístas, Yahshua continúa: den y se les dará. Medida buena, apretada, sacudida y rebosante se les dará en su regazo, porque con la medida con que ustedes midan se les volverá a medir. Lo que está deseoso
de ser nuestro socio en el servicio a los demás y cambiamos la avaricia por una actitud generosa, sincera, de servir, ¿sí? Y en cuanto decimos servicio, es mucho más que dar solamente dinero. Se trata de dar trabajo, tiempo, amor, un montón de cosas, ¿no es cierto? Él mira el grado de intensidad de nuestra entrega al principio de dar, ¿no es cierto? El apóstol Shaul lo expresa muy claramente: cada uno contribuya como propuso en su corazón, no de mala gana ni por obligación, porque Yahweh ama al dador alegre, y Elohim puede hacer que abunde en ustedes toda bendición, para que al tener siempre suficiente en todo, puedan abundar en toda buena obra. Yahweh se goza cuando ve que nosotros, sin descuidar las necesidades de nuestra familia, servimos y ayudamos a otros con cualquier abundancia con que Él nos haya bendecido. Si alguien no cuida de los suyos, especialmente de los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo, dijo Shaul escribiéndole a Timoteo, ¿no es cierto? De esta manera, entonces demostramos que estamos empezando a entender y a seguir justamente su camino de vida. ¿Cómo cambiar el corazón de un ladrón? ¿Cómo se relaciona todo esto con el mandamiento de no hurtar? Entonces el apóstol Shaul nos da la respuesta: el que hurtaba, no hurte más, sino trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Entonces, para agradar a Elohim, un ladrón debe ir más allá de simplemente dejar de cometer latrocinio, ¿no es cierto? Dejar de robar. En cierta ocasión alguien comentó sabiamente: un ladrón que ha dejado de robar aún puede seguir siendo ladrón en su corazón, solo está temporalmente sin empleo. Realmente dejar de ser ladrón sucede solamente cuando sustituye el robar por el dar. Realmente tiene que haber un cambio pleno en el comportamiento de la persona. En todas las cosas, nuestro Padre nos pide ese cambio completo de visión. Es una cosa completamente opuesta. Para no matar, necesitamos pasar a amar. No solamente a no odiar, no, más. Amar directamente, ¿no es cierto? Y acá también, no es solamente dejar de robar. Ahora es dar. El ladrón tiene que cambiar su corazón, sus conceptos y su modo de obrar. Y todos, en muchos sentidos, somos ladrones. Hay otras formas de hurto. Tomar directamente las pertenencias de una persona no es la única forma de hurtar. Los estafadores se valen de sutilezas, ¿no es cierto?, y artificios para engañar a las víctimas. Lo mismo hace la publicidad engañosa. Por ejemplo, los fabricantes que le atribuyen a sus productos una calidad que no tienen, estafan a sus clientes. ¿Sí? Los trabajadores que cobran por más horas de las que trabajan o cobran más de lo que valen sus servicios, ¿no es cierto? Hay productos, ¿no es cierto?, que sabemos perfectamente que estamos pagando por una marca y no por la calidad del producto. Los trabajadores que cobran por más horas, ¿no es cierto?, o que cobran mal, están robando a los que lo contratan, ¿no es cierto? Los empleados que cobran sus salarios sin haber hecho la tarea, ¿no es cierto?, que tenían que estar haciendo, o en la medida en que lo deberían estar haciendo, están robando a sus empleadores. Aquellos que se agradan de consumir en general lo que los otros producen sin hacer su parte en el trabajo y en la responsabilidad que le corresponde, ¿no es cierto?, en la producción, en el trabajo de bienes y servicios, cometen otra forma de hurto. Hay muchas formas, ¿sí? Estos se aprovechan de lo que otros producen, pero contribuyen con poco o nada directamente. Es decir, toman, pero no dan nada a cambio. Entonces, están también los que piden prestado y nunca devuelven. Prestado entre comillas, ¿no es cierto? No están robando también, evidentemente. Existen tantas formas de tomar lo que no es nuestro que tenemos que estar siempre vigilantes, ¿sí? Podríamos estar quebrantando el mandamiento de Elohim contra el hurto, ¿no es cierto?, sin darnos cuenta, a veces con pequeñas cosas. Leamos la parábola de Yahshua, ¿sí?, sobre la persona que no cumple con esa obligación personal. Dice: llegando también el que había recibido un talento, dijo: Adón, te conocía que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste, por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. Esa persona sabía que su obligación era producir para su amo, sí, pero debido a su punto de vista completamente erróneo, voluntariamente decidió ser improductivo.
conocía las reglas y sabía cuáles eran sus deberes, de manera que no tenía excusa para esa conducta irresponsable. Entonces, en respuesta, su amo le dijo: sirviente malo y perezoso, sabías que cosecho donde no sembré y recojo donde no esparcí, por lo tanto debiste haber depositado mi dinero en el banco para que al venir yo recibiera lo mío con intereses, por lo menos, ¿no es cierto? Ya que no querías trabajarlo y hacerlo producir, por lo menos el banco me daba los intereses. El amo llamó a este siervo malo y perezoso, si en su interior no era menos que un ladrón, que estaba robando literalmente. Por lo tanto, su amo le dio su recompensa a otro que sí había trabajado lo suficiente para beneficiarlo, ¿no es cierto? Entonces, Yeshua se valió de esta parábola para mostrarnos que Elohim no se agrada del egoísmo o de quien se tenga lástima a sí mismo. Podemos robarle a Elohim. Vamos a entrar a hablar acerca de una cosa un poco controversial y que la vamos a ver un poco por encima nada más esta vez. En las escrituras podemos encontrar otra forma de hurto. La escritura nos da ejemplos de cómo los siervos fieles de Elohim siempre han reconocido quién es en realidad el dueño de todo. Quién es el dueño de todas las cosas, lo sabemos perfectamente, es Yahweh, nuestro creador, ¿no es cierto? Uno de estos fue el patriarca Abraham, que honró a Elohim dándole el diezmo del botín de guerra, ¿no es cierto? En Bereshit 14. Después Jacob, el neto de Abraham, hizo voto de apartar para Elohim el diezmo de todo lo que éste le diera. Esa fue una cosa un poquito diferente. Y eso ya lo estudiamos, ¿no es cierto? Como vemos, esa costumbre es previa a la entrega de la ley. Ya estaba en todas partes, era algo conocido. Más tarde, en el pacto que Elohim hizo con el antiguo Israel, él ordenó: todos los diezmos de la tierra, sean semilla del suelo, fruto de los árboles, son de Yahweh. ¿Sí? Quedan consagrados a Yahweh. Si alguien desea redimir alguno de sus diezmos, deberá añadirle una quinta parte. Todos los diezmos de la manada o del rebaño, todo lo que pase bajo la vara del pastor, cada décimo quedará consagrado a Yahweh, dice en Vayikra 27. El diezmo era entregado a la tribu de Leví. A los levitas, mira, les doy todos los diezmos en Israel como su parte en pago por los servicios que realizan, el servicio de la carpa de reunión, etcétera. Y sigue. Es la ley perpetua a través de las edades. Pero ellos no tendrán parte territorial entre los israelitas, porque los diezmos apartados por los israelitas como contribución a Yahweh es lo que le doy a los levitas como su parte. O sea, no tenían más, ¿tá? Estaban compensados de esa forma. Por eso he dicho, concerniente a ellos, no tendrán parte territorial entre los israelitas. En Bamidbar 18. Sobra decir que esta costumbre de diezmar, o sea, dar una décima parte, si nunca ha sido del agrado de la inmensa mayoría de la gente. Sabemos que ha traído problemas por todas partes. Se requiere fe realmente de que Elohim suplirá con abundancia las necesidades de los que cumplan con esta ordenanza, y comprensión de que no estamos dando nada a Yahweh, porque ese es el problema que la mayoría tienen, creen que están dando el diezmo, pero no, le estamos devolviendo una parte de lo que Él nos ha dado. Realmente esa es la cuestión. Entonces no estamos dando nada, Él ya nos dio todo. Para el año 721, antes de la era común, la desobediencia a las leyes de Elohim en el antiguo reino de Israel, ¿no es cierto?, que estaba con todas las tribus ahí, con las 10 tribus, estaba tan generalizada que la nación fue llevada en cautiverio, como sabemos, ¿no es cierto?, por los asirios, y quedó solamente el reino de Yahudá, estaban las tribus de Yahudá y Benjamín, y algunos levitas y algunos de la tribu de Shimón, pero eran cosas sueltas. Después Yahudá siguió igualmente el camino de la desobediencia y también fue llevado a Babel, como sabemos. Casi un siglo después regresó un pequeño grupo de judíos a Jerusalén y emprendieron la reconstrucción, ¿no es cierto?, de la ciudad y del templo bajo la dirección de Ezra y Nehemías. Pero su lealtad hacia Elohim pronto empezó a decaer, tal como había sucedido antes de su cautiverio. Por medio del profeta Malachía, Elohim reprendió duramente a los sacerdotes por su corrupción y su negligencia. Primero en los sacrificios. Dice que buscaban los peores animales del rebaño para presentarlo como ofrenda a Elohim. Ustedes dicen: ¡oh, qué molestia! Y así lo degradan, dijo Yahweh de los ejércitos. Y traen la robada, la coja y la enferma, y las ofrecen así como oblación. ¿Qué
¿Creen que les aceptaré eso? Dijo Yahweh en Malajiyá en el capítulo 1. En el capítulo 2 estaban robando en sus vidas, o sea, no estaban viviendo como debería vivir el pueblo de Elohim. Y dice, ya Judá ha sido desleal, cosas aborrecibles se han hecho en Israel y en Jerusalén, porque ya Judá ha profanado lo que es santo para Yahweh, lo que él desea, y desposó hijas de deidades extranjeras. Entonces, también estaban robando en el ejemplo, no daban ejemplo adecuado al pueblo y estaban dispuestos a enseñar cualquier cosa que la gente quisiera oír. Ya conocemos eso también hoy, ¿no es cierto? Porque los labios del sacerdote guardan el conocimiento y la gente busca los reglamentos de su boca, porque es mensajero de Yahweh de los ejércitos. Pero ustedes se han apartado de este sendero, ustedes han hecho tropezar a muchos mediante las reglas de ustedes, han corrompido el pacto de los levitas, dijo Yahweh de los ejércitos en el capítulo 2 también. O sea que también en eso estaban robando. Y finalmente en las ofrendas, no estaban trayendo los diezmos y ofrendas prescritos por la ley. ¿Debe el hombre defraudar a Elohim? Sin embargo, ustedes me están defraudando y preguntan, ¿en qué te estamos defraudando? En los diezmos y en las ofrendas. Ustedes están sufriendo bajo una maldición y sin embargo siguen defraudándome la nación entera. Esto está en el capítulo 3. Todas estas cosas fueron expuestas por Malajiyá, ¿no es cierto? Contra la clase sacerdotal. A la luz de estos textos queda claro que no dar a Elohim lo que le corresponde es robarles. Él lo declara de esa manera. Si eso significa quebrantar el octavo mandamiento, evidentemente. Quizá podemos ser un poco escrupulosos, tal vez lo seamos en cumplir los otros mandamientos, ¿no es cierto? Y sin embargo terminar robando Elohim. No es este el lugar para exponer ahora el cumplimiento de dar el diezmo como algo obligatorio por el creyente o simplemente indicativo. Solamente quiero mencionar que los principios que deben prevalecer en la congregación sobre la ofrenda son sacrificada, alegre, voluntaria, espontánea, proporcionada, abundante, secreta, regular y confiada. Básicamente, ¿no es cierto? Todo debe ser hecho en el Ruaj, evidentemente. En ese tiempo, en aquella época, los dirigentes judíos, con el propósito de evitar la desobediencia a la nación, establecieron reglas minuciosas, ahí empezaron, ¿no? Para obligar a todos a cumplir con la ley. Los aspectos físicos de estas reglas eran rigurosos, pero en el aspecto espiritual de la ley había mucha gente que seguía siendo negligente. Porque yo deseo misericordia, no sacrificio. Obediencia a Elohim más que ofrendas quemadas, reclama Yahweh en el libro de Osea. Y en Yeshaya 58 los acusa y les dice, es este el ayuno que yo deseo, un día en que el hombre aflija su cuerpo, es el doblegar la cabeza como un junco y al acostarse en luto y ceniza. A eso le llaman ustedes ayuno, un día en que Yahweh es favorable. No, el ayuno que yo deseo es este, desatar las ligaduras de maldad, soltar las ataduras del yugo para dejar libres a los oprimidos, romper todo yugo, es compartir tu pan con el hambriento, llevar a tu casa a los pobres, vestir a tu prójimo cuando lo veas desnudo y no ignorar a tus parientes. O sea, hacer el bien y ser generoso. Básicamente lo que está diciendo acá es dar. Eso es lo que se está poniendo acá y sabemos, como ya vimos, que dar es justamente lo opuesto de robar. Entonces acá está como uno tiene que ir de un extremo al otro, ¿no es cierto? No alcanza con parar de robar, sino que tenemos que llegar al dar. El ayuno y los sacrificios que el Padre desea son nuestra misericordia y generosidad con los demás. Esa es la parte de la esencia justamente de la sombra. En el tiempo de Yahshua HaMashiach, él también los amonestó por no tener bien el orden de relación de las cosas, ¿no es cierto? Estuvo de acuerdo en que continuaran observando los aspectos físicos de la ley y el pago del diezmo, sí, pero les reprochó por no hacer hincapié en los aspectos espirituales de la misma, justamente. Pobres de ustedes, escribas y fariseos hipócritas, porque dan el diezmo de la menta, del anís y del comino, o sea, de las hierbas, las cosas más minuciosas, ¿no? Pero han desatendido las cosas más importantes de la Torah, que son la justicia, la
compasión y la fe. Esos son los diezmos que el Padre desea. Estas son las cosas que hay que cumplir, aunque sin omitir aquellas, dice Matthew en el capítulo 23. Y Yeshua les dijo que debían hacer ambas cosas, ¿sí? Cumplir con la ley del diezmo y practicar la justicia, la misericordia y la fe. Las dos cosas tienen que ir juntas. Él apoyó la práctica de pagar el diezmo, devolverle a Elohim una parte de lo que Él nos da. Él dijo, denle al César lo que es del César y a Yahweh lo que es de Yahweh. No dijo a Yahweh no le den nada. Dijo a Yahweh lo que es de Yahweh. Los hombres roban a Elohim al no pagarle por su trabajo, porque el diezmo es el ingreso ganado de Elohim para crear todas las cosas al principio, ¿no es cierto? O sea, ¿qué es un diezmo justo? El diezmo es el impuesto principal del reino por el cual el gobierno terrenal de Elohim debía ser apoyado. Esa es la forma legal, se traduce como impuesto, ¿sí? Elohim define los impuestos justos en la ley y cualquier desviación de su norma es un robo. Entonces sabemos que los gobiernos también roban, ¿no es cierto? Si los gobernantes exigen diezmos que no se deben, están robando a la gente. Sin embargo, ellos son el gobierno impuesto a nosotros por Yahweh, ¿sí? O nuestro yugo de hierro, ¿sí? Y debemos obedecer. Si los falsos pastores exigen diezmo, y más que diezmo porque exigen cada barbaridad, que no corresponden, salgan de ese lugar. Esa es la cosa. Esos pastores ciertamente no han sido colocados por Yahweh ni nadie está obligado a congregar con ladrones. Esa es la cosa, ¿no es cierto? Pero si la gente paga menos de lo que debe, le roban a Elohim. No podemos decir, porque uno me roba, no pago más los impuestos. El político me robó y entonces por eso no pagué los impuestos nunca más, señor juez. Bueno, usted marche preso. Te van a decir eso, evidentemente. El hecho de que el pastor es una cosa en la cual nosotros podemos decidir, porque nadie obliga, no es una obligación de la ley, no hay obligación de ir y darle el diezmo, ¿no es cierto?, a un pastor. Simple y sencillamente se sale de ese lugar y se terminó, pero hay que buscar cómo es que se tiene que entregar ese diezmo a Elohim, porque el diezmo es de Elohim, no es de los pastores. Eso es lo que tenemos que entender. Por lo tanto, es importante que entendamos el estándar bíblico, o sea que como vamos a ver, sí, más adelante, la mayoría de las personas no conocen la ley del diezmo, son varios diezmos, no hay uno solo. Muchos predicadores y maestros lo enseñan incorrectamente y lo enseñan también para su propio bolsillo, ¿no es cierto? Porque resulta gracioso que el cristianismo se la pase diciendo la Torá, el Antiguo Testamento no está mal, pero el diezmo sí, esa parte sí, esa sigue vigente, ¿no es cierto? Pero bueno, Devarim habla del diezmo que los israelitas debían pagar para apoyar a su gobierno. Debes apartar cada año una décima parte de todo tu producto de tu siembra que te trae del campo. Debes consumir los diezmos de tu grano nuevo y de tu vino y tu aceite y de las primicias de tus manadas y rebaños en presencia de Yahweh Elohim en el lugar donde Él escoja establecer su nombre, para que aprendas a reverenciar a Yahweh Elohim siempre. Si la distancia es muy grande para ti, no puedes transportarlo, porque el lugar que Yahweh Elohim ha escogido para establecer su nombre te queda lejos, y porque Yahweh Elohim te ha bendecido, puedes convertirlos en dinero. Envuelve el dinero y llévatelo al lugar que Yahweh Elohim haya escogido y gasta el dinero en todo lo que desees. Ganado, ovejas, vino u otra bebida embriagante, cualquier cosa que desees, ¿sí? Y debes festejar allá en presencia de Yahweh Elohim y regocijarte con tu familia. Pero no descuides al levita de tu comunidad, porque él no tiene porción hereditaria como tienes tú. Cada tercer año debes sacar todo el diezmo de tu producto de ese año, pero déjalo dentro de tus asentamientos. Entonces el levita que no tiene porción hereditaria como tienes tú, y el extranjero, el huérfano y la viuda en tus asentamientos vendrán y comerán hasta saciarse, para que Yahweh Elohim te bendiga en todas las empresas que inicies. Entonces acá vemos que tenemos mencionados dos tipos de diezmos, ¿no es cierto? El diezmo es el impuesto del 10%, esa es la cantidad, ¿no es cierto? Sobre todo lo que el hombre produce de la naturaleza. Elohim requiere un 10% de retorno en su trabajo, o sea, en lo que es utilizar sus recursos.
que son las cosas de la naturaleza, así que debe usarse en apoyo del gobierno divino. O sea, ¿de qué gobierno divino estamos hablando? De la representación del gobierno divino sobre la tierra. En esa época estaba pasando por los sacerdotes y los levitas. No todas las fuentes de ingresos son gravables, por supuesto, sino solo lo que se deriva del trabajo de Elohim. Vayikra 27:30 dice también, así todo el diezmo de la tierra, de la semilla de la tierra o del fruto del árbol, es del Adón, es santo para el Adón. Cuando Elohim trabajó durante 6 días para crear los cielos y la tierra, fue el dueño de lo que creó, ¿no es cierto? Todo le pertenece. Como propietario, ha contratado al hombre para que produzca frutos. Y parte del acuerdo fue que el hombre le daría a Elohim una 10ª parte de lo que se produce a partir de su trabajo, dándole un diezmo. Entonces reconoce que Elohim es el creador y el propietario de la tierra de la que derivamos nuestra subsistencia. Y bien 7 habla de los diezmos que Abraham le dio a Melquisedec, ¿no es cierto? Su punto fue que Melquisedec era más grande que Abraham, porque leemos, sin embargo, aquel cuya genealogía no se cuenta entre ellos recibió los diezmos de Abraham y bendijo al que tenía las promesas. Y es indiscutible que el que es menor recibe la bendición del mayor. Entonces determina que Melquisedec era mayor que Abraham. En otras palabras, Abraham le pagó el diezmo a Melquisedec porque reconoció la autoridad de Melquisedec sobre él. Si algunos sostienen que Melquisedec era en realidad Shem, el constructor de Jerusalén, ¿no es cierto?, el hijo de Noah, y Jerusalén es la ciudad de Salem, ¿no es cierto? Y quien tenía en ese momento el derecho de primogenitura que había sido transmitido a través de Adán, ¿no es cierto? Shem era entonces el verdadero rey sacerdote en la tierra y Abraham, reconoció ese hecho. Él era el que tenía el mandato de dominio que había sido entregado por Yahweh a Adán en Bereshit, ¿no es cierto? En ese momento, Nimrod ya había usurpado la mayor parte del dominio de Shem, ¿no es cierto?, estableciendo su reino de Babel, porque estamos hablando de esa época. Pero Abraham reconoció que Shem era el legítimo heredero del divino gobierno, ¿no es cierto?, y le pagó el diezmo. Si era Shem o no era él, de cualquier manera, él entregó ese diezmo, ¿no es cierto? El punto es que el diezmo reconoce que esa persona o congregación es heredera de la orden de Melquisedec, ¿sí? Y funciona como el gobierno divino legítimo en la tierra. Y Brin 7 muestra que la orden alternativa de Leví era temporal, porque fueron reemplazados, ¿no es cierto? Debía funcionar hasta que la orden de Melquisedec regresara a su legítima reclamación bajo el nuevo pacto. El problema hoy es que los gobiernos babilónicos existentes, que son los gobiernos de todas las naciones, los países y todas esas cosas, ¿no es cierto?, han reclamado el diezmo y más cosas, ¿no es cierto?, para el establecimiento de sus propios reinos, ¿sí?, sin reconocer el derecho de Yahshua HaMashiach a gobernar como el sumo sacerdote de la orden de Melquisedec. Sin embargo, al mismo tiempo, tenemos que reconocer que Elohim entregó a su pueblo en manos de estos gobiernos rebeldes a causa del pecado de Israel y de Yahudá. Mientras tanto, es nuestro deber ante Elohim recordar la ley, estudiar los mecanismos del gobierno divino, reaprender todo lo que hemos perdido, de manera que cuando los gobiernos de Babel sean juzgados finalmente, ¿no es cierto?, habrá personas en la tierra que saben cómo reemplazar a estos usurpadores con el verdadero gobierno bajo Yahshua HaMashiach y enseñar justicia a las naciones, como está escrito. Es irónico que tantas congregaciones eliminen la ley, ¿no es cierto?, pero retengan la ley del diezmo, como estamos diciendo, porque si es superada solo por su propio interés, evidentemente, ya que no solo exigen el diezmo, sino que exigen que todos los ingresos sean diezmados, lo cual es incorrecto. De esta manera convierten las ofrendas voluntarias en diezmos obligatorios, una cosa que es ridícula. Para entender qué tipo de ingreso es imponible, tenemos que saber por qué el diezmo es justo. Al hombre se le da la tierra como herencia, pero Elohim reclama un dominio eminente sobre toda la tierra, diciendo en Vayikra, pero la tierra no debe venderse sin derecho a reclamo porque la tierra es mía. Ustedes no son más que extranjeros que reciben conmigo. Muchos años después, Elohim sacó a Yahudá de la tierra porque rompieron su pacto con Elohim y usaron su tierra
con propósitos ilegales. Fui yo quien hizo la tierra, al hombre y a los animales que están sobre la faz de la tierra, por mi gran poder y mi brazo extendido, y la doy a quien me place. Ahora yo le entrego todas estas tierras a mi siervo Nabucodonosor, rey de Babel. Le doy aún los animales del campo para que le sirvan. Todas las naciones le servirán a él, a su hijo y a su nieto, hasta que también le llegue el turno a su propia tierra, cuando muchas naciones y grandes reyes lo subyugarán. A la nación o al reino que no le sirva a Nabucodonosor, el rey de Babel, y que no ponga su cuello bajo el yugo del rey de Babel, a esa nación la visitaré con espada, hambre y pestilencia, hasta que la haya destruido por medio de su mano. Declara Yahweh. Esto está en Yirmeyá en el capítulo 27. Debido a que el pueblo de Yahudá, como antes Israel, el reino de Israel, ¿no es cierto?, se habían negado a ser siervos de Elohim en la medida en que usaban la tierra de Elohim, él los removió y le dio su tierra a Babel. Después de Babel, la tierra fue entregada a Medo-Persia, después a Grecia, a Roma y a las extensiones proféticas, ¿no es cierto? Ahora estamos viviendo el final de la extensión final, justamente, y esperamos ver el reino de la roca establecido pronto, ¿no es cierto? Debido a que Elohim es el dueño de la tierra y de toda la tierra, somos responsables de usarla de una manera legal. Las reglas están escritas en las escrituras, justamente, comenzando con Moshe. El diezmo se debe a Elohim en toda la producción de la agricultura y la ganadería, así como la minería, la madera, ¿no es cierto?, explotación de madera, la pesca, energía eléctrica, energía solar, cualquier otra fuente de riqueza que se deriva del trabajo de Elohim en la creación, ¿sí? Este no es un impuesto injusto, ya que es simplemente un alquiler sobre el rendimiento de su trabajo. Bastante lógico. Él provee la tierra, el sol, la lluvia, el aire, la electricidad, el electromagnetismo, todas las cosas necesarias para producir frutos, ¿no es cierto? De este modo espera un retorno de su trabajo, el fruto de la viña, que es el fruto de la creación, no porque lo necesite, sino para que sea utilizado justamente en la tierra para establecer su reino, ¿sí? Él no necesita de eso absolutamente, pero aquí en la tierra se necesitan de esos medios para que su reino tenga una expresión visible, manifestada. En los tiempos medievales, un señor feudal, ¿no es cierto? Los señores feudales de aquel entonces requería el 30% aproximadamente de los productos de los campesinos. El estándar de Elohim en la ley muestra que ese requisito era muy injusto, ¿no es cierto? Los altos impuestos de hoy que las naciones babilónicas imponen a la gente son igualmente injustos, pero esta injusticia debe verse a la luz del juicio divino sobre nosotros por la rebelión y la iniquidad de nuestros padres. Los israelitas pensaron que la ley de Elohim era demasiado dura, por lo que en su lugar deseaban las leyes de los hombres. Así le fue. Entonces Elohim les dio su deseo para mostrarles cuán injustas eran las leyes de los hombres. Si no somos gobernados por las justas leyes de Elohim, seremos gobernados por las leyes injustas de los hombres, como hemos deseado. Las leyes de las naciones modernas se basan generalmente en el principio del impuesto al valor agregado. Un maderero, por ejemplo, corta árboles y los vende, ¿no es cierto? Gana algo de dinero en la venta y paga impuestos sobre sus ganancias. El aserradero le da forma a las maderas, las convierte en tablas, ¿sí? Y las vende a carpinteros, contratistas, etcétera, y eso agrega valor a la madera y la vende con fines de lucro. El gobierno entonces grava las ganancias también del maderero, ¿no es cierto?, ese valor agregado. Los carpinteros construyen muebles agregando más valor a la madera, ¿no es cierto? Entonces lo venden a un corredor a un precio más alto que refleja el valor de su trabajo y sus ganancias son nuevamente grabadas. El corredor proporciona un servicio de distribución a varias tiendas, ¿no es cierto? Y se graba la ganancia que recibe de su trabajo nuevamente. La tienda se vende al público, ¿no es cierto?, el mueble que haya sido hecho, ¿no es cierto?, a un precio minorito y su trabajo se graba nuevamente. Cuando el cliente finalmente compra los muebles, generalmente se le exige además que pague un impuesto sobre las ventas y además de todos los impuestos que van antes. Así que cada nuevo impuesto en el camino se agrega al costo final pagado por el consumidor, lo que aumenta el costo de todo lo que se produce en la nación. Y eso no es lo correcto. Así es como los gobiernos de Babel exigen que las personas paguen mucho más del 10% que exige la ley de Elohim, porque cada nuevo valor agregado implica un impuesto que es cobrado del valor total de la pieza, no solo del valor agregado que es su
su trabajo ha producido, que sería lo correcto. Es decir, el carpintero paga impuestos sobre el trabajo que ya realizaron y grabaron el leñador y el aserradero, ¿no es cierto? Se va sumando todo. Bajo el sistema de Elohim, el maderero original debe dar al gobierno Elohim un árbol de cada 10 que corta, ¿no es cierto? A medida que la madera se va al mercado, es transformada, etcétera, cada uno deberá pagar el impuesto a su trabajo. Es decir, la diferencia entre el valor de la compra de la madera y el valor de venta de su trabajo. El aserradero, por ejemplo, el valor de haber transformado los troncos en tablas. ¿Cuál es el valor de eso? Bueno, sobre eso se grava su impuesto, no sobre también una vez más, la compra de la madera. ¿Sí? Es decir, esa diferencia. Y algunos erróneamente dicen que el impuesto debe ser únicamente sobre lo que produce la tierra, pero eso sería completamente injusto. ¿Sí? Únicamente los agricultores, los ganadores, los leñadores estarían pagando impuestos y el resto de las personas no. Y no puede ser de esa manera. En el reino de Yahweh todos pagaban diezmo, todos. No había uno que no pagara diezmo. Claro que también las cosas funcionaban de manera diferente y al menos al principio, ¿sí? El sistema de Elohim está basado en la tierra porque está basado en una cosa que era agricultura, ganadería, y esa es la vida a la que un día vamos a volver, ¿no es cierto? Mientras que el sistema de Babel está basado en la ciudad. Son dos cosas separadas y opuestas. En el sistema de Elohim, cada familia tiene una herencia en la tierra. Cada familia tenía un pedazo de tierra que no podía serle quitado para siempre. O sea, por lo menos en el jubileo recuperaban la tierra, ¿sí? Bajo el sistema de Babel, las personas pueden ser marginadas de la tierra. Esto crea una tendencia a gravitar hacia las ciudades cada vez más grandes, ¿no es cierto? La vida en la ciudad produce una cierta cultura que se corrompe mucho más fácilmente y por eso vemos como las grandes ciudades se vuelven cada vez más violentas a medida que las personas son desarraigadas y separadas de la herencia de la tierra que es dada por Elohim. Cuando Elohim trajo a los israelitas a su herencia en Canaán, les dio a cada familia una porción de tierra. El profeta Yeshaya dijo que Elohim plantó una viña, recuerdan, ¿no es cierto? Se suponía que las personas eran como árboles o enredaderas o viñas, ¿no es cierto?, que tenían raíces en la tierra y producían frutos que Elohim podía disfrutar. La base de la economía del reino era el producto de la tierra, tanto vegetal como animal. Todos debían tener una casa y una propiedad en la tierra asignada a su familia. Nadie debería ser privado de sus derechos, ¿sí? Nadie debería estar sin tierra y sin hogar y sin tierra para producir, ¿no es cierto?, para poder producir su alimento básico. El sistema babilónico no provee para estas cosas, al contrario, se niega a reconocer la propiedad de Elohim de la tierra, ¿sí? Por lo que la tierra es comprada y vendida por los que pueden pagarla, ¿no es cierto? Mientras que la falta de vivienda sigue siendo un problema creciente, ¿no es cierto? La ley del diezmo no será suficiente para apoyar al gobierno a menos que se siga el resto de la ley. El diezmo se basa en las leyes de la tierra y de la herencia. El gobierno barato de Elohim depende de que las personas estén enraizadas en la tierra y el énfasis en la relación familiar que eso apoya. Esta es también la clave para mantener bajos índices de criminalidad y un sistema judicial económico. Como podemos ver, todas las cosas están relacionadas y todo lo que ha hecho Yahweh es perfecto. Y en cambio nosotros salimos de ahí. El diezmo entonces es la forma principal de Elohim de apoyar el gobierno de su reino, como dijimos, debido a que este gobierno es pequeño, debido a la baja tasa de criminalidad, la carga fiscal sobre los ciudadanos es ligera, debe ser ligera, ¿no es cierto? Cuando todo está funcionando correctamente, decimos, ¿no es cierto? La mayor parte del diezmo en Israel se usaba para financiar viajes al tabernáculo o al templo, cuando la gente observaba los días de fiesta, como ya mencionamos antes. Debes apartar cada año una décima parte de todo el producto de tu siembra y debes consumir los diezmos, O sea, la persona usaba esos diezmos para viajar y consumirlos en el templo, donde Yahweh hubiera determinado, ¿no es cierto? También debían recordar al levita, como ya dijimos también, ¿no? Que no lo debía olvidar porque no tiene parte de la herencia, ¿no es cierto? Entonces, todo el diezmo del tercero y sexto, ¿sí? Porque cada 3 años, se dedicó específicamente a los levitas y a los pobres de la tierra. Una décima parte de ese diezmo, del diezmo de los levitas, era enviada al gobierno nacional de su momento, que era el sacerdocio.
¿sí? El sacerdocio de la familia arónica. La familia arónica era una única familia dentro de toda la tribu levita. Háblales a los levitas y diles, cuando reciban de los israelitas sus diezmos que yo te he asignado como su parte, tú apartarás de ellos una 10ª parte del diezmo de Yahweh. Esto se te contará como tu contribución, como con el grano nuevo de la era o el producto del lagar, así tú por tu parte apartarás una contribución para Yahweh de todos los diezmos que recibas de los israelitas. El levita también debía diezmar. Y de ellos le traerás la contribución para Yahweh a Aarón. La contribución es para Yahweh. Nosotros no le estamos, o sea, ellos no le estaban entregando el dinero a Aarón. Se lo estaban entregando a Yahweh. La contribución es para Yahweh. Y se la vas a dar a Aarón porque yo decido que él la reciba. A los israelitas, ustedes me van a dar toda la contribución de Yahweh, el diezmo de Yahweh. ¿A quién se lo van a dar? A los levitas, porque yo decido que sean ellos mis representantes. Entonces, esa es la cuestión. El gobierno de Elohim tiene dos ramas distintas que están sujetas a la ley divina, sí, la sacerdotal y la política, o sea, la del reino. Aarón fue el sumo sacerdote y Moshe fue el líder civil en ese momento. Durante el tiempo de los jueces, el gobierno sacerdotal funcionó alternadamente en la medida en que Yahweh levantaba jueces, ¿no es cierto?, y que temporalmente ejercieron también como líderes políticos cuando fueron necesarios para liberar a la nación del cautiverio, y todo eso fue a veces sí, a veces no. Cuando el gobierno de Israel alcanzó su apogeo, se les dio un rey, aunque exigieron un rey demasiado pronto y recibieron a Saúl, ¿no es cierto? Siempre fue parte del plan divino que tuvieran un rey, como está escrito en Devarim. En ese momento tenían un rey entonces y un sumo sacerdote. Estas tareas eran distintas, cada una con una propia área de autoridad, ¿no es cierto? El gobierno final, por supuesto, combina el oficio de sumo sacerdote con el de rey. Esto se conoce como la orden de Melquisedec, cuyos miembros incluían a David, ¿no es cierto? Aunque en realidad no reemplazó al sumo sacerdote levítico de ese momento, no tomó no lo tomó como un reemplazo, le quedó a Yahshua, evidentemente, tomar el gobierno sacerdotal del sumo sacerdote de la orden levítica, ¿no es cierto?, que fue Yahoshua el inmersor, y en última instancia fusionarlo con el trono de David, siendo que él era descendiente. Así que este es el gobierno al que la semilla de Abraham, la familia de la fe, le debe el diezmo bíblico. Y si bien aún no vemos este gobierno establecido en el ámbito político en la tierra, cosa que solamente vamos a ver en el milenio, ¿sí? Ahí lo vamos a ver físicamente. Ahora solo podemos cumplir la ley del diezmo de manera parcial. Sin embargo, estudiamos la palabra para que cuando Babel caiga, y eso es lo importante, entendamos la ley, entonces sabremos cómo reconstruir el reino de Elohim que está profetizado en las Escrituras. Bien. Habiendo terminado, ahora quedo a disposición de ustedes, comentarios, preguntas. Tabita, ¿qué pasa con aquellos que le roban la shalom a un hermano? Son todas cosas espirituales. Las cosas espirituales tienen pagos espirituales, Tabita. Todo robo está mal. En sí, robar la paz de otra persona, hay que ver cómo es que se le está robando exactamente, ¿no es cierto? Hay que ver lo que está haciendo, si es, ¿qué es robar la paz? Exactamente, porque se puede robar la paz de muchas maneras y hay que ver qué es lo que se está accionando realmente. Eso, si tú lo permites, dice, a ver, Viri, recuerda que el enemigo trabaja arduamente para quitarte la paz. Ciertamente, el enemigo está siempre atrás. Satán no descansa ni un segundo y ataca a quienes están siendo guiados por el camino correcto. Totalmente. Así que no permitamos que nada y nadie nos robe la shalom, dice Viri. Muy bien contestado también. Es verdad, no necesitamos saber que permitir que nos roben la paz, pero hay que ver ¿a qué te referís exactamente con alguien que me roba la paz? Puede ser un nene muy inquieto, me roba la paz. Mi nieto a veces me roba la paz, pero no lo voy a castigar por eso. O sea, hay muchas formas y no sé exactamente a qué te estás refiriendo entonces. Damos por encerrada la charla. Recuerden que mañana tenemos reunión de oración y ya nos estamos preparando. Bueno, mañana charlamos también de esas cosas. Ya nos vamos a estar preparando para el Yom Shevihi del Shabbat, del sábado. Preparando, entre comillas, no hay mucho para preparar. Pues nosotros no hacemos nada raro. Así que
Bueno, les recuerdo entonces que tenemos mañana las reuniones de oración. Shalom a todos, hermanos, que Abba continúe bendiciéndonos a todos.